Buen día, queridos oyentes. En esta ocasión les habla Juan Carlos Aguilar, Fernando Fernández e Iván Pérez. Actualmente estamos cursando la licenciatura en Cultura Deportiva en el Colegio INSUCE. En esta ocasión les vamos a hablar sobre el tema patologías en el deporte, aunando precisamente en lo que son las lesiones deportivas, cómo nos pueden afectar, qué podemos sentir. Quédense, va a ser un tema muy interesante. Vamos a comenzar explicando brevemente lo que es una lesión. Para eso le voy a ceder el micrófono a mi compañero Fernando. Muchas gracias. Una lesión es una alteración o un daño en una parte del cuerpo mientras se practica una actividad deportiva. Cabe mencionar que tenemos diferentes tipos de lesiones, ¿no? Entonces mi compañero Juan Carlos va a hablar un poquito sobre ellas. Ok, también tenemos en este apartado, tenemos las lesiones de piel, lesiones musculares, lesiones óseas, lesiones articulares y lesiones de ligamentos y tendones. Las lesiones normalmente son provocadas por algún tipo de choque, por algún tipo de contusión, a veces simplemente por una torcedura. Entonces vamos a aunar un poquito sobre las clasificaciones de cada tipo de lesión. Sí, pero antes de llegar a las clasificaciones, nos vamos a los factores que inciden en esas lesiones. Estaría bueno tocar ese párrafo para ver cuáles son las consecuencias o los factores que provocan las lesiones. En este caso sería una preparación física inadecuada, realizar un calentamiento inadecuado también, que en las actividades deportivas es un punto muy súper importante, el calentamiento, porque a raíz de eso empiezan a salir las lesiones. Movimientos articulares inadecuados, insuficiente tiempo también a la hora de hacer el calentamiento, falta de flexibilidad, de movilidad articular. También puede ser por un exceso de cargas, desmotivación por parte del atleta con su entrenador, no hay comunicación, un cansancio, que llegue a tener un estrés psicológico y posiblemente también, y no por demás, una mala nutrición. Esos pueden ser los factores que inciden en las lesiones deportivas. Aquí, compañeros, también me gustaría agregar como factores que producen la lesión, la ejecución de una mala técnica, no utilizar el equipo de protección, ya según sea el deporte, y también agregar una falta de hidratación. En muchos casos, una falta de hidratación también nos llega a una lesión. Claro, ¿no? Como lo están mencionando, me parece que todo esto va englobado hacia un profesor, ¿no? Hacia un entrenador. Es importante, creo que los entrenadores tengan una buena planificación para evitar todo este tipo de circunstancias, ¿no? No sé qué me puedan comentar de eso. Claro que sí, es muy importante también la tarea principal del entrenador, saber planificar y tomar en cuenta todos esos factores. Y efectivamente lo que dice el compañero Fernando, una mala técnica, esto casi por lo regular se aplica en atletas de gimnasio a la hora de estar levantando una pesa. Una mala técnica, una sobrecarga, pueden ocasionar una lesión bastante severa. Sí, es correcto. Ahora sabemos la importancia de estarnos actualizando y creo que muchos se han quedado en métodos antiguos bueno, nos ha llevado a ser tan empíricos que ya no es tan funcional, ¿no? En los niños, y por eso es que en lugar de hacerles un bien, venimos a dañarlos. Y bueno, es por eso que ahora vamos a hablarles un poco sobre las lesiones que existen
¿no? Existen 3 tipos de lesiones, las cuales son las musculares, articulares y óseas, son de las que podemos ver un poco más a menudo, pero también existe una en particular que se ve poco y que a lo mejor pocas personas hablan de ella, que son las lesiones de la piel. Estas lesiones no se ven tanto o a lo mejor no les prestamos tanta atención, pero son importantísimas, ¿no? ¿Qué me pueden comentar? Claro que sí, compañero, Iván, las lesiones de la piel también, aunque no tú las mencionas, no lo tomamos muy en cuenta, pero son importantes porque hay deportes que están a intemperie y ocasionan quemaduras en la piel por tanto tiempo estar, ¿cómo se llama? Al aire libre y empiezan muchas veces hasta dar cáncer de piel si no tenemos adecuada, más que nada ponernos bloqueador en esos momentos. Hay también lesiones de congelación por el frío, en este caso que serían los deportes de invierno, en ese aspecto que también nos, nos perjudican la piel. Otro menos, no menos importante, hay que también tener en consideración el pie de atleta, las ampollas, los callos, callosidades y las ampollas, más que nada las ampollas en este caso, ¿cómo se llama? Levantadores de pesas, los que juegan con deportes de raqueta, que son lo que salen ¿cómo se llama? Esas lesiones de callos y ampollas. Y Sí, es muy enseguida, como importante. vemos, adelante, Sí, compañero. gracias. Como dice mi compañero Juan Carlos, estas últimas lesiones en la parte del tren inferior en el pie, es muy importante tratarlas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en deportes como el fútbol, donde el balón está en contacto con el pie, pues va hasta cierto punto, hasta es incómodo para un futbolista tener todas estas lesiones y no va a poder desarrollar su máximo potencial. Entonces, es por eso de suma importancia también tratar este tipo de lesiones. Claro, y podemos decir que esto es también parte del cuidado como persona, ¿no? A veces no nada más se da en los deportes, sino también en la vida cotidiana. Una persona que no le presta esa pequeña atención puede tener graves consecuencias. Como dice el compañero Juan Carlos, el sol, todos estamos expuestos a él y si no nos cuidamos de la piel, bueno, vienen enfermedades graves y que la verdad no le estamos prestando tanta atención. Entonces, es por eso la importancia de hacer mención en este caso de lo que son las lesiones de la piel, ¿no? No nada más producidas en lo que son los deportes, sino que también en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, un exhorto a toda la comunidad para que pueda cuidarse, para que pueda tener este tipo de prevenciones y poder tener una vida saludable, ¿no? Claro que sí. Así Yo es. leyendo unas literaturas, en las lesiones de piel, rosaduras y cortes y abrasiones. No sabía yo que en el ciclismo se tenía que usar un pantalón o una licra especial porque ocasionaría una rosadura directamente a la piel. Eso yo desconocía mucho y al estar investigando me quedé sorprendido en ese apartado. También en los trajes de baño de las damitas que usan el traje muy pegado, muy apretado y ocasiona también ese tipo de malestares que a la larga son muy dolorosas. Aparentemente no arriesga la vida, pero sí son incómodas. Sí, por supuesto. Son cosas, como dices, ¿no? No tenemos el conocimiento, pero por eso es importante siempre acercarnos ya sea a una especialista o ahora tenemos una gran facilidad por medio del Internet de poder llenarnos y empaparnos de toda esa información para que podamos tener un buen desempeño en cada una de nuestras actividades. Exactamente. Sí, adelante. Sí, ahora tenemos varios o 2 tipos, ¿no? De lesiones. Algunas son agudas, algunas son crónicas, ¿no? Sabemos que las lesiones agudas ocurren
mientras está practicando el deporte o mientras está haciendo algún tipo de actividad, ¿no? Todo esto podemos englobarlo en lo que es la práctica deportiva, ¿no? ¿Qué me pueden comentar? Ok. Bueno, que como comentas, las lesiones agudas se presentan durante la acción deportiva, ya sea por una palanca indebida, una mala cargada, y pueden presentarse esguinces, distensiones, pueden ser en una zona muscular, ósea o en ligamentos. Por lo regular presentan hinchazón, edema, fragilidad, la posibilidad ya de seguir practicando la actividad que está realizando. Y todas estas lesiones en realidad son a simple vista, ¿no? Como dices, en cuanto te tuerces el pie, automáticamente viene la inflamación, viene el hematoma y entonces puedes darte cuenta de lo que te ha sucedido, ¿no? Pero también tenemos otras lesiones que son crónicas. Estas en realidad no presentan durante el entrenamiento, estas se presentan hasta incluso años después de que tú ya hiciste la práctica y ni siquiera te das cuenta, ¿no? Solamente de repente sientes el dolorcito, de repente sientes la molestia, pero no le haces como tanto caso y esa lesión puede irse agravando poco a poco. Entonces es muy importante checarte, es muy importante que tengas esa adaptación de ir al médico y poderte revisar, ¿no, Fernando? Sí, aquí es muy importante lo que dices, Iván. Este tipo de lesiones, pues muchas veces no aparece o estamos practicando algún tipo de actividad y la lesión se puede empezar a hacer presencia, pero nosotros no nos damos cuenta, sino continuamos con la actividad, continuamos y pasa el tiempo hasta que llega un punto donde ya resentimos o ya nos damos cuenta de esa lesión y es ahí donde ya tenemos que tratarla. Y otras veces no nos damos cuenta hasta que ya hay otras consecuencias más graves y es ahí donde nos dice, por ejemplo, el especialista, mira, pues tú tienes una lesión que durante tanto tiempo pues la has estado trayendo y no la has tratado y pues ya son consecuencias que, que nos repercuten más en nuestra vida deportiva. Sí, claro que sí, compañero. Inclusive yo como por ejemplo a mis alumnos que he tenido, más que nada a los pequeñitos y a los no tan pequeñitos, porque ya los profesionales pues ya saben a qué es a lo que se refiere un buen calentamiento, ¿no? Yo les comento a mis jugadores, es como agarrar, el músculo es como agarrar una liga fría. En el momento que la empieza a estirar, la liga fría se rompe. Es lo mismo que pasa con el músculo. Y a diferencia que agarras la liga y la vas estirando poco a poco, la vas hasta que llega un momento que la liga está muy, muy calientita la liga y la puedes estirar hacia donde tú quieras y no se rompe. ¿Por qué? Porque ya tuvo ya tuvo un previo la liga y ya no se rompe. Es lo mismo con los músculos. Eso es acerca del calentamiento. Y ahora lo que menciona mi compañero Fernando acerca de las lesiones. También yo me gusta buscar comparaciones para que puedan entender los niños en ese aspecto. Esta lesión que dice que aparentemente no se ve es como un parabrisas. Ustedes han visto un parabrisas cuando se rompe desde una esquina, se estrella y aparece nada más una rayita. Con el tiempo va caminando hasta que llega a la otra orilla. Entonces ahí automáticamente ya se ve la lesión por completo. No le tomamos mucho interés. Eso es como nosotros como profesores tenemos que tomar muy seriamente las cartas en el asunto en ese aspecto para tener un buen calentamiento con los niños. Porque ya que los niños llegan luego y a chutar, agarran el balón y a pegarle a la portería con todas las fuerzas. Y a los 10, 15 minutos se empieza a meter en los isquiotibiales, en los gastronemios, en el cuádriceps. Y no, ¿cómo se le hace entender que es la falta de entrenamiento, de calentamiento de los niños? ¿Qué opinan ustedes, compañeros? Claro, claro,
como lo mencionas, ¿no? Y como lo mencionábamos hace rato también con la parte de la piel, sigue siendo cosa de personal, ¿no? En la que cada uno tenemos que hacer conciencia, inclusive a los más pequeños, ¿no? Nosotros sabemos que los más chiquitos, como dices, quieren ir, quieren patear la pelota, pero ahí debemos de estar para ver, ¿no, chicos? Todo lleva un proceso, tenemos que hacer primero A para poder llegar a la Z, ¿no? Muchas veces eso como profesores nos saltamos por la comodidad a lo mejor de decir, ah, bueno, ahorita no me desgasto, sirve de que los niños a lo mejor no están haciendo otras cosas, mejor que peguen a la pelota, pero en el momento no lo van a resentir, lo van a resentir cuando tengan 28 años, 30 años, ¿no? Y es por eso que inclusive los jugadores cada vez se van retirando a más temprana edad, ¿no? No sé qué opinen ustedes, Fer. Sí, aquí es muy importante lo que dices. ¿Por qué? Porque estas lesiones se hacen microscópicas. Bien lo mencionaba mi compañero Juan Carlos con el ejemplo del cristal. Se hace una pequeña rayita, pero si no la tratas, si no acudes con el especialista, esa rayita se va a ir cada vez alargando, alargando, alargando. Y en el músculo es lo mismo, se va a ir alargando esa lesión y al rato ya no va a ser microscópica, ya va a ser macroscópica. Entonces, ahí es muy importante el trabajo de uno como entrenador, de decirle a sus jugadores, ¿saben qué? Pues llegando no quiero que le peguen a la portería. ¿Por qué? Porque podemos lesionarnos, puede haber otro tipo de consecuencias. Y de ahí llevarlos poco a poco, como lo mencionaba mi compañero Juan Carlos, el calentamiento es fundamental, es muy importante, no solamente para la movilidad articular, lubricación articular, sino para la prevención de las lesiones. El calentamiento nos va a ayudar a todo este tipo de situaciones y es muy importante, ¿no? Que como entrenadores es nuestro pan de cada día eso en nuestras sesiones de entrenamiento, un calentamiento. Es Ok, sí, correcto. también tienes razón, pero el calentamiento también lo debemos de tomar de general a lo específico según la actividad que estemos impartiendo. Y también otra de las cosas es saber identificar el tipo de lesión que se va pues, presentando. Es correcto, como lo mencionas, y me quedo con ese gran ejemplo que diste del cristal, ¿no? Cómo empieza con una rayita y poco a poco se va agrandando. Y eso nos lleva entonces a clasificarlos, ¿no? Los vamos a clasificar entonces dependiendo a su gravedad, como leves, como moderadas y como severas. ¿Qué me pueden aportar de esta parte? Profe Fernando. Sí, pues mira, aquí ya Bueno, se van a clasificar en 3 grados, o como lo mencionaba mi compañero, leves, moderadas o graves. Se van a identificar o las vamos a identificar según sea la gravedad y el tiempo de recuperación. No sé cómo vean mis compañeros. Bueno, claro que sí, de antemano entendemos que una lesión leve nada más produce un edema, no afecta mucho el desempeño del deportista, inclusive en el caso del fútbol puede tener un golpe y con un poco de cloruro de tiro, se puede regresar otra vez ahí mismo a la actividad deportiva sin que tenga muchos problemas en ese aspecto. También hablamos de la lesión moderada, que también muchas veces, bueno, la mayoría presenta edema, en este caso ya puede ser un hematoma, el que presenta oscurecimiento en la piel, que más que nada son glóbulos rojos que se afectaron, como no tiene oxígeno, pues empieza a cambiar de color. Y también por falta de un golpe, a causa de un golpe fuerte es cuando aparece todo esto. Y ahí sí posiblemente ya no puede ejercer la actividad el deportista, inmediatamente tenemos que proceder a atenderlo en su lesión. Y las graves ya inmediatamente hay que retirarlo y empezar a valorar qué tipo de
lesión es, si es ósea, si es muscular, si es articular o son ligamentos. Inmediatamente procedemos, según la lesión, se puede proceder con el método Price. Es correcto, ese método tan sonado, ¿no? El hielo, el reposo, eh, es, es un poco controversial, algunos están de acuerdo, algunos no están de acuerdo, pero no queda duda de que funciona, ¿no? Funciona para el futbolista en el momento y es por eso que se sigue manejando así. Entonces, mientras no exista algún otro tipo de método que nos pueda hacer tan efectivo, pues vamos a seguir utilizando el mismo, ¿no? ¿Qué opinan? Sí, lo que pasa que, porque es muy famoso ese método, ¿por qué? Porque en las lesiones es muy común una inflamación. Entonces, ¿el hielo para qué es? Para controlar esa inflamación y, aquí se nos olvidó mencionar sobre la compresión y la elevación. Un vendaje para qué? Para también de la misma forma controlar esa inflamación y elevarlo. Entonces, por eso es más que nada muy famoso este método. ¿Por qué? Porque nos ayuda a controlar la inflamación. Es muy importante explicar a qué le llamábamos el método Price. Unos manejan como Price, otros manejan como ICE, nada más. El método Price, en sus siglas, son estadounidenses, que es protección, elevación, hielo, reposo y compresión. Estamos hablando de compresión, son vendajes para evitar el edema que se presenta en la lesión. Y el hielo más sirve también como un analgésico en ese momento para mitigar el dolor ¿cómo se llama? De la lesión. La elevación, pues tenemos que llevar a cabo, en este caso, un pie de futbolista, llevarlo arriba o a la altura donde está el corazón. No digo que llevar la pierna al pecho, ¿no? Pero sí a la altura donde está el corazón para que la sangre siga fluyendo y no se vaya a quedar, vayamos a ocasionar alguna, ¿cómo se llama? Una lesión más grave de lo que, ¿ok? Un comentario. ¿Sí? Sí, es correcto, ¿no? Como dicen, es muy importante este método para prevenir, ¿no? Para detener el dolor, la inflamación y obviamente que se puedan llevar lesiones más graves. Y con esto entonces pasamos a aunar y a meternos un poquito más en los tipos de lesiones, ¿no? Que les mencionamos. Vamos a comenzar con las lesiones musculares. ¿Qué nos podría comentar mi compañero Fernando? Sí, bueno, pues yo les voy a hablar sobre las lesiones musculares. Si bien al inicio yo les mencioné que una lesión es una alteración o es un daño en una parte del cuerpo, la lesión muscular pues efectivamente son lesiones que ocurren en la estructura muscular de nuestro cuerpo y que pueden llegar a afectar a las fibras musculares, a los tendones que están unidos a ellas y en ocasiones a los vasos sanguíneos. Este, las lesiones musculares se clasifican en varios tipos. La primera lesión es la lesión muscular de tipo directo. Esa que nos dice que va a ser un daño ejercido directamente al músculo. Es decir, aquí podemos encontrar caídas, golpes, en las cuales pues el golpe es directamente al músculo, ¿no? El siguiente tipo de lesión es la de inflamación muscular de comienzo retardado. Aquí, como su nombre lo dice, la lesión aparece después de la práctica deportiva. Generalmente es entre las 24 y las 72 horas después de la actividad. Esta lesión aparece, ¿por qué? Porque la persona está desacostumbrado a hacer actividad física o porque el ejercicio fue muy intenso. El siguiente tipo de lesión es el calambre. El calambre es una contracción involuntaria, es intensa y es dolorosa en varios grupos de fibras musculares. Esto, pues, debido a un esfuerzo que se hacen en las fibras musculares y puede durar varios segundos o un par de minutitos.
Generalmente aparece al inicio del entrenamiento o al final. Al inicio, ¿por qué? Por un mal calentamiento o una falta de calentamiento, ¿no? Aquí volvemos a lo mismo, la importancia del calentamiento. Y al término, por falta de hidratación o por una fatiga. El siguiente es la contractura. La contractura es una molestia muscular generalmente sin traumatismo, que es acompañada del dolor a la palpación y nos va a causar una molestia o dificultad para mover el segmento muscular dañado. Seguimos con la distensión. Este es más conocida como el tirón. Es un estiramiento exagerado del músculo sin que el músculo se llegue a romper. Aquí va acompañado de dolor e una inflamación. La contusión. La contusión, generalmente la vamos a encontrar más en los deportes de contacto. Esta lesión, se produce porque el músculo golpea o es golpeado con una estructura rígida. De la misma forma vamos a encontrar presencia de dolor e inflamación. La rotura fibrilar o rotura parcial. Aquí esta lesión es una rotura de un número de haces musculares sin que afecte todo el espesor del músculo. Generalmente el atleta que tiene ese tipo de lesión menciona el haber escuchado un chasquido, ¿no? Como sensación de latigazo. También es acompañada de un dolor muy intenso y aquí ya existe la aparición de un hematoma. El siguiente tipo de lesión es la rotura muscular o rotura total. Aquí la inflamación va a ser inmediatamente, la piel se va a poner un tono rojizo y muy caliente. Va a haber un dolor muy intenso y se puede apreciar un hundimiento en la piel. El atleta no se va a poder apoyar la parte lesionada, no la va a poder apoyar. Y aquí sí es muy importante recalcar que este tipo de lesión, la de rotura total, pues ya se trata con una cirugía. Y bueno, estos son el tipo de lesiones. Se van a clasificar según sus grados, ya lo mencionamos, leves, moderadas o graves. En este caso la rotura total, como les mencionaba, ya es necesaria una cirugía y pues ya el periodo de recuperación va a ser muy, muy amplio, ¿no? Las demás ya se clasifican de grado 1, grado 2, dependiendo dependiendo al número de fibras musculares dañadas, que generalmente es lo que más se ve afectado en este tipo de lesiones. No sé qué opinen mis compañeros, un comentario, una retroalimentación. Claro que sí, compañero, debemos entender y explicar que también el músculo está compuesto de 75% de agua, 20% de proteínas y el 5% de sales minerales, de glucógeno y grasas. También cabe mencionar que tenemos músculo esquelético, cardíaco y liso. En este caso, el esquelético es el que nos está mencionando el compañero Fernando. Los calambres que él menciona, hay un desequilibrio ahí de iones o falta de potasio en esos calambres, en esa lesión que se está presentando. La lesión grave, pues como dice, hay rotura total del músculo, como dice, solamente se trata con cirugía y con arriba de 6 meses de rehabilitación. Adelante, compañero. Por supuesto, y creo que cabe mencionar que la mayoría de las lesiones musculares son como las más comunes, ¿no? En los deportistas. ¿Por qué? Porque, como dicen, tenemos una sobrecarga, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado, porque tenemos una falta de entrenamiento y queremos meternos directamente al deporte como tal y obviamente pues todo eso va generando la lesión, ¿no? Creo que estas son las más comunes, a reserva de lo que ustedes me puedan comentar, creo que son las más comunes en todo tipo de deporte e incluso, vuelvo a repetir, en nuestra vida cotidiana, ¿no?
¿Por qué? Que de repente estamos desayunando y que llega el de la basura y chin, córrele porque no se nos vaya a ir. Y en eso que nos levantamos rápido, de estar en ese estado de reposo, por así mencionarlo, a pasar en microsegundos a un estado activo, nos puede generar ese pequeño tironcito, como lo mencionaba Fernando, nos puede ocasionar ese desgarro, esa distensión. Entonces, es importante también que no nada más en el deporte, ¿no? Sino, vuelvo a mencionar, en nuestra vida cotidiana tengamos, a lo mejor no un calentamiento como tal, ¿verdad? No nos vamos a poner a calentar para sentarnos, para pararnos, pero sí que tengamos ese cuidado de los movimientos que hacemos, porque pueden ser factores de riesgo, aunque no lo creamos, pueden ser factores de riesgo. Y repito, es como un exhorto a toda la comunidad para que se cuide, para que prevenga todo este tipo de cosas y tengamos una mejor vida, ¿no? Haciendo ejercicio, haciendo los quehaceres de la casa y obviamente pudiendo disfrutar de cada momento de nuestras vidas, ¿no? ¿Qué opinan, compañeros? ¿Cómo ven? Sí, es muy Eso importante es correcto. todo esto que estamos Ya, mencionando, porque como lo dice mi compañero, no vamos a estar calentando en nuestro trabajo, en nuestra casa. ¿Por qué? Porque pues de repente no, ¿verdad? Pero sí es muy importante invitar a toda la comunidad a realizar algún tipo de actividad. ¿Para qué? Para fortalecer los músculos y evitar este tipo de lesiones, porque no solamente se da en el fútbol, sino ya lo mencionaban, también se puede dar en la vida cotidiana. Entonces, no es necesario a un gimnasio o a un club. Podemos hacer ejercicios en nuestra casita, mantenernos activos en esta parte. ¿Para qué? Para fortalecer los músculos y prevenir o aminorar ese riesgo de lesiones. exactamente lo que tú dices, compañero. Se habla mucho del sedentarismo en las personas y como menciona el compañero Iván, a la hora de querer salir a hacer alguna tarea inmediatamente, pues te lesionas. Eso viene porque pues, no estás acostumbrado a hacer una actividad física, y con esas actividades físicas pues trataríamos de evitar esas lesiones. Es correcto. Y entonces, pasando a otro tipo de lesiones, vienen lo que son las lesiones óseas, ¿no? Esas yo les voy a hablar un poquito. Las lesiones óseas son una anomalía en el crecimiento o en la estructura de un hueso. Pueden ocurrir en cualquier parte. Ya sabemos que nuestro cuerpo tiene 300 huesos aproximadamente. Entonces, en cada uno de los huesos se puede dar, pero cabe mencionar que en los huesos largos es en donde más comúnmente suceden este tipo de lesiones, ¿no? En donde tenemos los huesos más largos, en lo que son los brazos y en nuestras piernas, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre dos lesiones que son las más comunes, que es la periostosis, que creo que muy pocas personas las conocen y es muy importante que sepan de ella, porque no nada más se puede dar en el deporte, esta también puede ser incluso porque manejaste mucho, porque caminaste mucho, porque estás mucho tiempo parado, ¿no? Entonces, si no tienes una buena preparación, un buen fortalecimiento, ¿no? Metiéndole también inclusive la nutrición, teniendo un buen calcio, ¿no? Se puede dar muy fácilmente esta lesión, ¿no? Y para esto les voy a explicar un poquito qué es la periostiosis. Es la inflamación de la capa superficial, ¿ok? Voy a hablar un poquito sobre la tibia en esta ocasión, ¿no? De la parte superficial de la tibia, que es el anexo de una unión entre los huesos y los gemelos, los tibiales y los peroneos. ¿Cuáles son estos? Pues los famosos chamorros, ¿no? Estos gemelos son los famosos chamorros, nuestro tibial, ¿no? Que es el hueso que logramos sentir en la famosa espinilla, ¿no? Y el peroné que lo tenemos justamente un poquito más atrás. Eh, cabe mencionar que este es un dolor que te causa justamente en la parte de la espinilla, pero suele ampliarse hasta la rodilla. Entonces, si no nos tratamos ese dolorcito que siente uno de que, ay, es que me duele
porque caminé o porque tiene el pie plano o por cualquier cosa, nos podemos llegar a lastimar la rodilla porque está conectado, ¿no? Entonces, es importante para los corredores, vuelvo a repetir, y ojo, principalmente los corredores que son de fondo, los que recorren trayectos y tiempos muy largos. Se puede dar mucho en este tipo de población. ¿En cómo lo voy a sentir? Simplemente cuando dé el paso voy a sentir una molestia en la espinilla, cuando dé una zancada al momento de correr, cuando quiera dar un brinco y me cueste trabajo. Entonces, en ese tipo de casos, luego hay que correr al doctor, porque si se viene un poquito más fuerte y de repente empieza a arder y se empieza a recorrer toda la tibia, ahí ya es un poquito más severo y podemos tener muchísimo más secuelas, ¿no? No sé ustedes qué me puedan comentar, si han escuchado de esta lesión, compañeros. Sí, hay esas lesiones son muy, pues eso es más que nada para atletismo, como tú lo mencionas, ¿no? También hay otros tipos de lesiones en otros, ¿cómo se llama? En otros deportes, como en el descenso esquelético, como son las fracturas expuestas, las fracturas no expuestas. Eso es lo que también hablamos de lesiones óseas. ¿Algún comentario? Sí, a mí aquí hay algo que me gustaría agregar, ¿no? Como para complementarlo, la descripción de mis compañeros, la importancia de una buena alimentación. ¿Por qué? Porque como ya lo mencionó mi compañero, aquí la parte afectada va a ser el hueso. Y si nosotros no fortalecemos esos huesos por medio de una alimentación sana, pues obvias razones, pues la lesión va a ser más fácil de que se haga ese tipo de lesión. Es correcto, es correcto. Y también por eso les voy a mencionar algunos factores en donde podemos ocasionarnos esta lesión. Principalmente son las superficies de entrenamiento. Normalmente estamos acostumbrados a que vamos a entrenar aquí a la vuelta de tu casa en el parquecito y pues obviamente es pavimento, es adoquín y tú estás corriendo y estás brincando y entonces este tipo de superficie no es adecuada. Tenemos que buscar algo más suave, ¿no? La poca preparación muscular, aquí vemos la importancia, ¿no? De lo que hablaba el compañero Fernando, no únicamente es preparar el hueso con la alimentación o con el entrenamiento, sino que el músculo tiene que estar igual de preparado para que éste pueda estar fortalecido y sostener adecuadamente al hueso. Si no es así, es otro factor de riesgo, ¿no? El entrenamiento de manera brusca. Hay quienes de repente llegan y quieren decir yo soy Superman y subo y cargo y de repente es un poquito de más de lo que podemos y entonces ahí pueden venir también este tipo de lesiones. A continuación también viene un defecto biomecánico. A lo mejor no es tanto cuestión de nosotros, pero sí es importante que lo podamos checar, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos tener un piecito más grande que el otro, porque tenemos un defecto de nacimiento y si no estamos nosotros enterados, vamos a caer en este tipo de lesiones. El calzado, muchas veces el calzado, ¿qué es lo que hacemos? Que agarramos los primeros tenis, incluso hasta los zapatos que encontramos, ¿no? Entonces, si no tenemos un calzado adecuado para hacer ejercicio, para ir a correr, vienen este tipo de lesiones, ¿no? No sé si alguno tenga por ahí algún otro factor que se me esté pasando, compañeros. No, está bien, compañera, reafirmando lo que tú dices acerca de calzado, muchas veces, por falta de información o lo principal, el motivo económico, ¿no? Creemos que unos zapatos nos van a durar toda la vida, ¿no? Y eso estamos en un gran error. Unos zapatos, inclusive de diario, tienen ya me estoy yendo muy largo, 6 meses se puede decir que de vida, ¿no? De uso y lo queremos utilizar 1 o 2 años, ya no tiene el mismo compacto, ya no están los mismos compactos y eso también ocasiona a lesiones. Ahí en una ocasión me
por lesionar, por estrenar una superficie dura y con zapatos inadecuados, tener una lesión en el talón de Aquiles. Me ocasionó una lesión que no podía ni caminar, tenía que usar unas muletas para poder desplazarme. Es correcto, compañero. Y bueno, pues dentro de la recuperación vamos a encontrar reposo, aplicación de hielo, el uso de plantillas, antiinflamatorio y por supuesto ejercicios para poder fortalecer todos los músculos de esta zona, ¿no? Principalmente de la tibia. A continuación viene lo que son las fracturas, ¿no? Creo que es un tema que todos conocemos, que algunos han vivido, que algunos otros no, pero bueno. La fractura es la ruptura total o parcial de un hueso por diversas causas. Normalmente, y la más común, son por accidentes, por una caída fuerte o una lesión deportiva, que es a lo que nosotros vamos a adentrarnos. Existen distintas formas de clasificar las rupturas de los huesos. Esto depende del daño que se ha dado, ¿no? Vamos a empezar con una fractura completa. El hueso se rompe en dos partes, como tal. Agarras una ramita, la rompes en dos partes y así mero es tu hueso, ¿no? Normalmente se da en caídas, ¿no? Principalmente, y en algún impacto muy fuerte que puedas tener. Hay una que se llama fractura tallo verde. El hueso se rompe, por supuesto, pero no se separa en dos partes, todavía queda una pequeña unión. A esa fractura se le llama el tallo verde. ¿En dónde la podemos encontrar o con qué tipo de personas lo podemos comprar? En niños, ¿no? Sí, te escucho, Juan Carlos. No, sí, no te decía el mejor ejemplo que puedes hacer en niños. ¿Sí? Así es, en niños es en donde más podemos, se puede dar este tipo de fractura. La simple, el hueso se quiebra por una parte, ¿no? O sea, no es una ruptura en dos, simplemente es una pequeña abertura, ¿no? Se alcanza a notar ligeramente. Y viene lo que es la fractura expuesta, ¿no? Yo creo que la que a todos les tememos más, o al menos creo que yo es una de las que más me he cuidado, porque es la que más causa daño, ¿no? Dentro de las clasificaciones la podemos clasificar como la más severa. ¿Por qué? Porque comparte por completo la piel y puede notarse a simple vista el hueso, ¿no? Entonces, ¿en dónde se da? En accidentes muy graves, principalmente yo lo he visto a menos en automovilísticos, en caídas de a lo mejor hasta un piso, ¿no? De altura, y todo esto se debe también a que no tenemos un fortalecimiento bueno, y entonces se quiebra el hueso, sobrepasa la piel y se puede notar. Este tipo de fracturas ya se requiere poner clavos, ya se le requiere poner placas, dependiendo incluso en cuántas partes se pueda partir el hueso, porque sabemos que no nada más es que se parte ya, sino que también de repente hay astillas, de repente se parte en 3, en 4 partes, y es lo más grave, creo yo, que puede existir en una fractura. No sé ustedes si hayan tenido algún caso que les haya tocado ver, o ustedes mismos, ¿no? Sí, aquí Adelante, compañeros, adelante. Sí, tienes toda la razón, es una de las lesiones más fuertes que puede haber, porque puede una fuerza excesiva en la actividad física, o te agarran mal parado y te hacen una palanca y te truenan el hueso, ¿ok? Y más los mejores ejemplos han estado en el fútbol, en los futbolistas cuando les hacen una palanca, lo agarran mal parado, le hacen una palanca excesiva y rompen tibia y peroné, y excesivamente ve cómo rompe todo el músculo y se ve todo por dentro lo que tenemos en esa articulación.
pero no nada más, también en el fútbol, en la lucha libre también se han visto fracturas en los gimnasios a la hora de estar cargando haciendo una actividad con un peso excesivo, hay fracturas de brazos, de piernas, este, que no son fracturas, son fracturas internas, ¿no? No son expuestas. Sí, compañero. Adelante. Aquí nada, me gustaría agregar un comentario. Tal vez me salga un poquitito del tema, pero sí me gustaría comentarlo para que todos sepamos, ¿no? Nosotros como entrenadores, si tenemos los conocimientos, tenemos un curso, una especialidad sobre cómo tratar ese tipo de lesiones, inmediatamente hay que entrar en plan de acción, ¿no? Pero si no tenemos ese tipo de conocimientos, lo más recomendable es no tocar a la persona, al atleta dañado, y esperar a que venga la ambulancia o un especialista, ¿no? Porque muchas veces nos ha tocado, en mi caso, ver personas que una fractura y modifica, ¿no? La parte lesionada o la toca de más y pues hay un daño más severo. Entonces, con nosotros como entrenadores, pues sí, es muy importante tener esos conocimientos y si no los tenemos, esperar a que llegue una persona con la capacitación. Así es correcto, Claro que ¿no? sí, tienes toda la razón, compañero Fernando. Ahí exactamente, ninguno de nosotros como entrenadores creo que tiene conocimientos acerca de cómo tratar una fractura. Lo único que nosotros podemos hacer en ese momento es calmar al individuo y tratar de tapar esa lesión para que no tenga él un trauma y no observe esa lesión. Inmediatamente, si tenemos un médico, llamar al médico para que pueda atender y en su defecto mandar a un papá para que hable al 911 para que mande una ambulancia y tratar esa lesión, porque como vuelvo a repetir, no somos nosotros traumatólogos para poder atender esa clase de lesiones. Así es, así es. Y bueno, también es un exhorto, ¿no? Para los entrenadores, para todas esas personas que están al frente de un grupo, para tener una capacitación, ¿no? En lo que son los primeros auxilios y poder saber cómo reaccionar en algún tipo de lesión o incluso en alguna se me fue la palabra, en algún tipo de, Desgracia, sí, llamémosle desgracia, pero bueno, refiriéndonos a lo mejor a lo que es el golpe de calor, a lo que es la deshidratación, que puedan saber cómo actuar, ¿no? Muchos únicamente te dicen, pues ya acuéstalo, levántale los pies y que se repose tantito y no pasa nada, ¿no? ¿No? Creo que estamos minimizando cosas que pueden llegar incluso a la muerte, ¿no? Hasta esa instancia. Entonces, es un exhorto a todos los entrenadores, a todas las personas que estén enfrente de un grupo, a que también puedan actualizarse y prepararse en lo que son esos primeros auxilios para que puedan ayudar a la persona, ¿no? En lo que van llegando, pues, la gente con más conocimiento a lo mejor, ¿no? sí, es aquí Gente competente. lo que les comentaba. ¿Por qué? Porque muchas veces una persona, tal vez por querer ayudar a la persona lesionada o por querer tomar la batuta, actúa, pero actúa de una forma errónea. Y pues en nuestro caso, colegas, y va para todos, pues si nosotros actuamos y le hacemos un daño peor al que ya tiene, hasta podemos perder nuestro trabajo, nuestra cédula. ¿Por qué? Porque estamos haciendo algo, o sea, ya no estamos metiendo con la vida de otra persona. Entonces es lo importante de este comentario, ¿no? El tener la capacitación. Somos entrenadores, pero no está de más tomar un curso bien lo decían, primeros auxilios, o tal vez una maestría. Bueno, ya es al gusto de cada quien, ¿no? Pero sí un curso de primeros auxilios para saber qué hacer en ese momento, porque muchas personas se nos ponen nerviosas o no saben qué hacer, y es lo que menos debemos de hacer. Lo que hay que hacer es tranquilizar a la otra persona y dejarle tiempo, ¿no? Que respire, porque muchas veces todos vamos a ver qué pasó, a ver qué tiene la persona, y eso también pone muy nerviosa a la persona lesionada. Así es, compañero. Exactamente lo que tú dices en ese momento.
darle un ambiente de seguridad al ¿cómo se llama? Al lesionado, porque si no, hubo un tema en la clase de nosotros que decíamos que en una situación de peligro todos corríamos. En este aspecto es a donde nosotros debemos de entender que la persona principal que se tiene que tener la calma es el entrenador. Si el entrenador no tiene la calma, pues todos se echa a perder. Es correcto. Y bueno, entonces acá venimos a dar también cómo podemos saber si estoy fracturado o no, cómo puedo tener una pequeña idea, ¿no? de si tengo o no esta lesión. Primeramente vamos a encontrar una deformación en la zona afectada, ¿no? Esa pequeña, a lo mejor, montañita que se nos pueda ver, o de repente incluso ya cuando es un poco más grave, que está fuera del sitio, ¿no? Esa inflamación, vamos a ver hematomas, ¿no? Que es el clásico moretón, ¿no? Si fue una fractura expuesta, pues obviamente va a haber sangrado, ¿no? En esa zona. Vamos a sentir entumecimiento, hormigueo, así como si se nos hubiera dormido la pierna. Ya ves que de repente sientes las hormiguitas, bueno, vamos a tener esa pequeña sensación, ¿no? Movimiento un poco limitado o de plano no vas a poder mover la zona, ¿no? En caso a lo mejor de que sea en la tibia, no vamos a poder tener ningún tipo de movimiento, ¿no? Y en algunos casos se puede dar la fiebre, ¿no? Esto ya empieza a dar porque se puede tener ya a lo mejor hasta incluso una infección en la zona, ¿no? Entonces, esa también es un factor de riesgo grande, ¿no? Que te empiece a dar fiebre, entonces automáticamente hay que acudir con un especialista a que sea tratada esta lesión. Y bueno, pues ¿cómo lo vamos a prevenir? Como lo hemos venido diciendo, haz ejercicio, come bien, hidrátate bien, ¿no? Y principalmente calcio y vitamina D. Esto va a ayudar al desarrollo de los huesos y a su fortalecimiento. No quiero dejar pasar la oportunidad de mencionar que este tipo de lesión, que son las fracturas, se da más fácilmente en niños. ¿Por qué en niños? Porque aún sus huesos no están bien formados. Todavía les falta estar en una etapa de crecimiento en donde van a empezar a formarse bien los huesos, a agarrar fuerza, y es por eso que en niños es en donde se puede ver un poco más este tipo de lesiones. ¿No, compañeros? Así es, compañero Iván, aquí nomás como comentario para tratar de visualizar una lesión leve, grave o aguda. En el tipo de las lesiones, el mismo niño te lo va a indicar con su dolor. Hay veces los niños son muy exagerados a la hora de tener una lesión, empiezan a gritar, pero si lo calmamos un minutito, 2 minutitos, y él solito se va a ir calmando, quiere decir que no tiene una lesión leve o moderada. Ya no hablamos de las severas, porque pues ya son fracturas expuestas, desgarres, ya no, la aceleración del músculo, pues, ¿no? Yo inmediatamente les digo a mis alumnos, los calmo y trato de que en segunda región de la lesión, trato de que tengan movimiento. En ese momento ellos no tienen movimiento y no están atentos a lo que yo les estoy diciendo, quiere decir que sí es una lesión grave. No más como comentario. Sí, como ya por último, para cerrar este tema, pues también una buena estrategia o un buen plan es en el caso del fútbol, pues por ejemplo tener un botiquín de primeros auxilios, ¿no? En este caso, pues lo básico, vendas, analgésicos, isodine y demás. ¿Para qué? Para que el momento de que hay una lesión, pues rápidamente hacer utilizar este tipo de lo que lleva el botiquín de primeros auxilios. Así es, compañero, es importante que todos, incluso en casa, podamos tener algo de primeros auxilios, ¿no? Normalmente los botiquines traen agua oxigenada, alcohol, vendas, casas, ¿no? Es importante que podamos
cada uno en sus casas tener este tipo de herramientas que no sabemos en qué momento lo vamos a utilizar, pero que son importantes, ¿no? Y bueno, Sí, entonces... claro que sí, tienen razón. Pero debemos también, un comentario nada más, lo debemos claro, claro. entender que también el tener un botiquín no quiere decir que seamos médicos. El botiquín nada más son para lesiones leves, nada más. Y para posible, entre paréntesis leves, tratar de trasladar al lesionado a una clínica o por lo valore un doctor. El botiquín nada más es para eso, no son los doctores. El botiquín, como dice, menciona el compañero, ahí vienen pastillas o algo y nosotros no estamos capacitados para recetar una pastilla o algo, nada más son para lesiones leves, nada más. Así es, compañero Juan Carlos. Y bueno, finalizando o para empezar a finalizar el tema, pues nos queda un tipo de lesión que son las lesiones articulares, el cual pues va a llevar a cabo mi compañero Juan Carlos. Gracias, compañero. También, como ya hemos mencionado, las lesiones articulares. Antes que nada, debemos que entender qué es una articulación. La articulación es la unión de dos o más huesos. ¿Cuál es la función? Son los movimientos mecánicos que aportan al cuerpo y dan elasticidad. Sirven para unir, vuelvo a repetir, hueso con hueso y cartílago entre hueso, tejido óseo y hasta en los dientes. Parte de las articulaciones llevan un cartílago que viene siendo conectivo, especializado y fibroso. ¿Okay? La función de las articulares es mantener unidos al esqueleto, facilitar los movimientos para el cuerpo, para poder caminar por él. Hay tipos de articulaciones, pueden ser cartilaginosas, sinoviales. Esta es muy importante, las sinoviales, que son los que casi nos hacen el movimiento, que son las que llevan una cápsula con líquido sinovial. Pueden ser sin artrosis, que vienen siendo móviles e inmóviles, anfiartrosis, que tienen poco movimiento, y diartrosis, que viene siendo las flexiones, extensiones, aducciones de esas articulaciones. ¿Okay? ¿Dónde podemos encontrar esas articulaciones que se llaman sinartrosis, que vienen siendo en el cráneo o en la cara, que vienen siendo las fosas nasales, los huesos nasales? Las anfitriones, que pueden realizar pocos movimientos, están en las costillas, en las partes de las vértebras. Esos son los tipos de articulaciones y de clasificación. ¿Okay? Pueden ser y las podemos clasificar como deportivas o degenerativas las lesiones. Esto dependiendo la actividad en la que se encuentra. ¿Okay? Las lesiones pueden ser agudas también y depende de la lesión. Y vamos más allá del rango de movimiento de las lesiones y ocasionan el movimiento limitado de estas mismas. Pueden haber también las lesiones en los cartílagos, en las bulsas, tendones, y nos limitan, vuelvo a repetir, ¿cómo se llama? El funcionamiento del movimiento. ¿Alguna cosa que me puedan agregar? Okay, aquí también hay lesiones de forma de artritis, la inflamación de las articulaciones, la artritis, que se clasifican en dos tipos: la artritis reumatoide, que son similares al dolor al estar en movimiento; la de bursitis, que es la inflamación de las bolsas, lo que había dicho, las bolsas de la bursitis que están en las articulaciones senoviales. Y ahí están las lesiones de ligamentos, que son los famosos ligamentos ligamentos laterales, ligamentos cruzados, que los encontramos por lo regular en las lesiones en el fútbol. Las lesiones de los meniscos, un pequeño cartílago que está pegado al hueso y que evita estar el roce con otro hueso. Otras de las lesiones que también tenemos son las luxaciones. ¿Cómo las podemos indicar? Cuando tenemos una deformación en la articulación, se hace una bola
y ahí inmediatamente las podemos identificar que hubo una luxación. ¿Quieran compartir? Sí, bueno, en mi comentario personal, yo sufrí una luxación, ¿no? Hace años tuve una caída en una cancha de fútbol, me luxé el hombro, entonces me quedé fuera de las actividades deportivas por lo menos 3 meses. Después de los 3 meses tuve rehabilitación, y mientras estuve lesionado, por así decirlo, fue necesario la utilización de un cabestrillo. Claro, y es importante mencionar también que no nada más estira el músculo, ¿no? También podemos estirar un poquito lo que es la articulación para tener mayor rango de movimiento, ¿no? Esto nos va a ayudar a evitar este tipo de lesiones, ya que al aumentar el rango de movimiento, nuestra articulación se va haciendo un poco más flexible, ¿no? Y logra llevar a un grado mucho mayor esa tensión, ¿no? Entonces es importante estirar también estas partes, entrenarlas también. Hay diferentes tipos de ejercicios para hacerlo. Es importante también que tengamos el conocimiento de esta parte, porque muchos lo que hacemos es que creer que con el puro trote y con el puro calentamiento muscular es más que suficiente. Y no es así. De hecho, para mi gusto, o a mí me gusta empezar con una movilidad articular para empezar la parte del calentamiento, ¿no? Y poder tener esa lubricación suficiente para poder realizar los ejercicios posteriores. No sé qué opinen ustedes, compañeros. Sí, eso de la Sí, lubricación articular es muy, muy importante. Cabe mencionar que en las articulaciones, perdón, tenemos unas pequeñas bursas o bolsitas de agua. Dentro de esas bursas está el líquido sinovial. Nosotros, a la hora de realizar un buen calentamiento, una buena movilidad articular, ¿qué va a pasar? Que esas bolsas de agüita se van a expandir, y el líquido que se encuentra dentro de esas bolsitas se va a permear, es decir, va a traspasar y va a lubricar las articulaciones. Entonces, ¿eso qué beneficio tiene en los deportistas? Pues que a la hora de estar haciendo actividad física, los huesos no va a estar en constante choque, sino esa, esa bolsita de agua se va a expandir y va a evitar ese roce entre la articulación, ¿no? Nuevamente mencionamos la importancia de un buen calentamiento. El decir que es muy importante el calentamiento no quiere decir que no nos vayamos a lesionar, sino que va a minorar ese riesgo de lesionarnos, ¿no? exactamente lo que tú dices nos va a evitar lo mínimo, evitar las lesiones. Y cabe mencionar que también el líquido pues toda esa región, pues realmente ya está lubricada porque siempre tenemos ese líquido en esas articulaciones. Lo único que buscamos o que se llega a hacer con el calentamiento es que ese líquido sinovial sea menos viscoso para poder hacer la actividad. Como mejor ejemplo, dos ejemplos pongo, como les vuelvo a repetir, me gusta buscar ejemplos. Cuando uno se levanta, no, se levanta rápido y empiezan a dolerle las articulaciones, y es ahí, ¿por qué? Porque el no está un poquito trabajado, yo le llamo caliente, degradado el líquido. Otro de los ejemplos mejores para que se pueda entender es cuando uno va a guisar y pone el sartén lo prende fuego y se va calentando el sartén, le pone uno el aceite va empezando a ser un poquito espeso el aceite, pero conforme va pasando el tiempo y le va dando más el calor, se vuelve casi agua el aceite. Es lo mismo que pasa en la articulación llevan líquidos en la piel. Así es correcto, compañeros. Y bueno, creo que nos han escuchado hablar sobre el calentamiento, nos han escuchado hablar que hay que hacerlo correcto, que hay que hacerlo adecuadamente,
pero muchos de ustedes se preguntarán cómo puedo hacer un buen calentamiento, qué es lo que debe de llevar un buen calentamiento. Y bueno, para esto me gustaría darle, para finalizar el tema, que ustedes nos pudieran explicar cómo podemos hacer un buen calentamiento, qué fases deben de llevar, cómo iniciar, cómo finalizar. No sé si me puedan platicar un poco de esto, compañeros. Sí, claro. Mira, el calentamiento generalmente a mí me gusta trabajarlo en dos partes, el calentamiento general y calentamiento específico. El general va a ser para elevar la temperatura, lubricar todo el cuerpo, ¿no? Para preparar todo nuestro organismo. El específico yo lo ocupo en este caso en el fútbol para especificar o si mi sesión, por ejemplo, va a ser un ejemplo, ¿no? Tiros a gol, pongo más ejercicios de lubricación articular en la zona del tren inferior. ¿Para qué? Para que esa parte de nuestro cuerpo esté bien preparada y no se llegue a lesionar tan fácilmente. Claro que sí, tienes razón, compañero Fernando. También, y creo que la mayoría de los deportes manejan lo mismo, un calentamiento general, en todo articular, muscular, un, bien ejecutado y pasemos en este caso, un calentamiento específico dependiendo la especialidad, terminando con una buena flexibilidad para evitar otro tipo de lesiones que puede surgir a la hora de empezar nuestro entrenamiento. Yo diría que ahí analizarle un poquito la hidratación antes de empezar la actividad principal. Okay, entonces, como conclusión podemos decir que el calentamiento como fase lleva una movilidad articular, una elevación de temperatura, una elevación de ritmo cardíaco y una flexibilidad, ¿no? Y bueno, a mí me gusta también dentro del calentamiento poder hacer un ejercicio que sea muy similar al que voy a tener en mi parte principal o en mis ejercicios principales que voy a tener, ¿no? Justamente para, como dice mi compañero Fernando, poder tener ese movimiento ya practicado y que mi cuerpo se vaya adaptando a él para que en el momento de que lo haga a una intensidad más alta y con un volumen más alto, podamos ya tenerlo preparado para que no podamos sufrir alguna lesión. Eso es correcto, compañero. Bueno, pues entonces vamos dando por finalizada nuestra sesión de hoy, no sin antes agradecer a Fernando, a Juan Carlos por haberse conectado, por haber estado aquí compartiendo con cada uno de ustedes este tema, ¿no? Entonces, agradecerles a ustedes dos compañeros por estar acá, agradecerles también a todos los que nos van a escuchar por estar acá escuchando nuestro tema, ¿no? Y no sé, algo que quieran decir para despedirse. Nada más agradecerles a mis compañeros, a compañero Iván que sirvió como locutor, y felicitarlo, a mi compañero Fernando también por su tema, y espero que con ese trabajo el profesor pueda retroalimentar acerca de esta actividad. Eso es todo. Igual agradecer a mis compañeros, al profesor, esperando que esta actividad pues sea de gran ayuda para todos los demás compañeros que le escuchen y les sirva de algo, ¿no? Correcto. Pues sin más que decir, agradecemos a todos por estarnos escuchando. Esperamos que tengan un buen día, una buena tarde, una buena noche, dependiendo la hora en donde nos estén escuchando. Y bueno, si se da con un buen aforo este podcast, pues esperemos poder tener otro tipo de temas, ¿no? Si me lo permiten mis compañeros, poder tener otro tipo de temas que nos puedan seguir escuchando
y que podamos servir un poco en la preparación de cada uno de ustedes. Les agradecemos que hayan estado con nosotros y nos vemos en la próxima.